buenos días. Ok, bueno, vamos a continuar con arterias. Ayer empezamos a ver lo que es lo que a nosotros nos interesa, les voy a dar énfasis en que se aprendan, es en las ramas colaterales y terminales de la carótida externa. Vamos a ver la carótida interna, la subclavia, pero de una forma muy superficial. No tiene mucho caso profundizar, porque, como les he mencionado, no la van a volver a ver. Nada más con que sepan que allí están y que existen. Y, pero muchas de las ramas de la carótida externa, pues sí me interesa que las dominen. Ya ayer les mencioné cuáles. Ayer vimos las primeras ramas de la maxilar interna, vimos sus ramos ascendentes y sus ramos descendentes. Sí, incluso les di ahí un recurso mnemotécnico para que se lo aprendieran. Sí, la timemetete y la de Bambutepa. Sí, timpánica, meningia media, meningia accesoria. Temporal profunda anterior, temporal profunda media, dentaria, maseterina, bucal pterigoidea y palatina descendente. ¿Sí? Esas son las 10 primeras ramas de la maxilar interna. A su vez, la dentaria inferior tiene un ramo colateral, la arteria miloioidea y dos ramos terminales, la mentoniana y la incisiva. Nos faltó ver los ramos colaterales. A ver, permítanme tantito. A ver. Aquí está. Permítanme un momentito. Ahí está. Ahora sí. Nos faltan ver los ramos posteriores y anteriores. Son dos de cada uno. Dos ramos anteriores y dos ramos posteriores. Ramos anteriores son la arteria alveolar, que envía ramos que se introducen en los conductos dentarios posteriores del maxilar, los que se encuentran en la tuberosidad del maxilar, en el borde posterior del maxilar. Ahí vamos a encontrar los agujeros alveolares posterosuperiores, por donde entran los nervios del mismo nombre y va a penetrar ramos de esta arteria. Y se distribuyen por los dientes. Por lo tanto, la arteria alveolar es la que va a suministrar nutrientes a los dientes maxilares. Y la otra es la arteria infraorbitaria, la cual recorre el surco y conducto infraorbitario y da un ramo orbitario para la parte externa de la órbita y un ramo dentario anterior que se introduce en los conductos dentarios anteriores y va a distribuirse a los dientes. Obviamente estamos hablando de los dientes anteriores. Sí, ese va a ser su territorio de irrigación. Y ramos colaterales posteriores son dos: la arteria vidiana o del conducto pterigoideo. Ya saben, ya estamos hablando que esta se va a desprender dentro de la fosa pterigopalatina, ¿sí? Y va a entrar por el conducto vidiano, recorre de anterior a posterior el conducto pterigoideo y se distribuye en la mucosa de la bóveda de la faringe. Y la arteria pterigopalatina, aunque esta sería más correcta llamarla faringea, arteria faringea, la cual se introduce por el conducto pterigopalatino palato-vaginal o faringio y se dirige hacia la parte superior de la faringe. Vamos a cambiarle de... Ok, recordando la fosa pterigopalatina. Sí, recuerden. Conducto vidiano se encuentra en la pared posterior de la fosa y el conducto faringio o palato vaginal se encuentra en la unión de la pared posterior con la pared interna. Por ahí se va a introducir esta arteria.
Pterigopalatina, pero más fácil para ustedes, arteria faríngea, está bien. ¿Sí? Estas dos son las ramas posteriores. Y por último, una rama terminal es la arteria esfenopalatina. Como su nombre nos sugiere, va a cruzar el agujero esfenopalatino. Dentro de la fosa pterigopalatina, cruza el agujero esfenopalatino y va a llegar a las fosas nasales, en donde se distribuye en el tabique nasal. A su vez, esta arteria se divide en un ramo interno que va al tabique y un ramo lateral o externo que se distribuye por los cornetes y meatos. Bueno, y aquí tenemos un diagrama de las ramas de la maxilar interna, ¿sí? Su porción cigomática y su porción pterigopalatina. No se preocupen ahorita por aprendérselo así. Ahorita me interesa que se aprendan las ramas. Ya lo vamos a ver de esta forma cuando lleguemos a regiones profundas, ¿sí? Vamos a volver a ver la maxilar interna. Ahorita nada más quiero que se aprendan las ramas, ¿sí? Aquí incluye una, lo que les mencionaba el día de ayer. En la literatura francesa solamente vemos 5 ascendentes, pero la literatura anglosajona le añade la auricular profunda. Pero esta no voy a pedir que se la aprendan, solamente estas. Timpánica, meningia media, meningia menor, temporal profunda media, temporal profunda anterior. Bueno, aquí la pterigoidea externa la pusieron, separaron de la pterigoidea, separaron la externa e interna, pero realmente no tiene caso, ¿sí? Y anteriores, la infraorbitaria, la alveolar, posteriores, la vidiana y la faringia. Y descendentes, la dentaria inferior con su ramo miloioideo, la maceterina es muy característica que la representen así, que primero suba y después descienda, ¿sí? El hecho de que haga esto es porque va a cruzar la escotadura sigmoidea, ¿sí? Siempre la van a ver representada así, ¿sí? La pterigodea, la bucal y la palatina superior o descendente. ¿Sí? Y su ramo terminal, la esfenopalatina, que a su vez se divide en un ramo interno y un ramo externo. Ok, aquí la tenemos. Esta imagen es de Netter. Esta es carótida externa. Esta debería ser la lingual, la facial. Sigue ascendiendo y aquí ya se divide en maxilar interna y esta que está seccionada debe ser la temporal superficial. Y aquí va a desprender sus primeros ramos. La timpánica siempre va a ser la primera que se va a desprender. La meningia media. La meningia accesoria no la veo por ahí. Debe estar por aquí. No, no viene. Las temporales. Vean, la maceterina, lo que les decía, no sé si alcance a ver muy bien, pero aquí está haciendo una curva. La maceterina. ¿Sí? La pterigoidea. Ven, aquí también la separa, pterigoidea lateral y pterigoidea medial. La dentaria inferior. Antes de penetrar al conducto dentario, desprende su ramo miloioideo y se va a piso de boca. Aquí continúa la arteria dentaria inferior y a nivel de premolares se va a dividir en sus ramos terminales, la mentoniana y aquí continúa con la incisiva y termina en línea media. Esta es la alveolar, ¿sí? Va a penetrar por los conductos alveolares posteriores superiores, se va a distribuir a premolares y molares. Esta es la infraorbitaria, ¿sí? Entra a órbita a través de la atraviesa lo que es la fisura orbitaria inferior, va a llegar al surco, conducto y va a terminar en el agujero infraorbitario. Aquí lo vemos. Y como pueden ver aquí, desprende un ramo para los dientes anteriores, para caninos e incisivos. Aquí se ve perfectamente bien. Esta ya es la facial.
¿sí? La angular de aquí, acá, ya se le llama angular. Ok, aquí las posteriores no se alcanzan a ver bien, ¿sí? No se ven porque esas ya se desprenden dentro de la fosa pterigopalatina. Aquí no se alcanza a ver la fosa. Y ahora vamos con vamos a verla rápido. Nunca la pregunto en los exámenes teóricos ni en los prácticos. No tiene caso, no tiene relevancia, solo que la conozcan. Si acaso lo único que pregunto de la carótida interna es si tiene ramos colaterales extracraneales y pues la respuesta es no. No tiene ramos colaterales. En su trayecto de donde se divide a nivel de C4, se va directo al cerebro. Y en ese trayecto no desprende ningún ramo colateral. Todos sus ramos colaterales y terminales se desprenden ya dentro del cráneo. Se extiende desde el borde superior del cartílago tiroides a base de cráneo. Está primeramente situada por fuera de la carótida externa. Después, pasando por detrás de ella, alcanza la faringe, siguiendo una dirección ascendente, llega al cráneo y se introduce en el conducto carotidio, ¿sí? Al que recorre. A su salida de este conducto penetra en el seno cavernoso, esto también ya se los había mencionado, ¿sí? Lo atraviesa y se divide en dos ramas terminales a nivel de la apófisis clinoides anterior. Relaciones, bueno, vamos a saltarnos esto, no tiene caso. Ramas colaterales, pues son bastantitas, no las vamos a estudiar todas, ¿sí? La arteria carótida interna está destinada al encéfalo, ahí la importancia. Si un paciente, no sé, sufre alguna lesión en el cuello, tiene una hemorragia, está perforada la carótida externa, hay posibilidades de salvarlo. Pero si se perfora la carótida interna, no hay posibilidad de salvar al paciente. O sea, dura unos pocos minutos. ¿Sí? De hecho, una vez viene una película bélica, en donde, pues así es en todas las guerras, ¿no? O sea, el servicio sanitario pues revisa a los pacientes que requieran más acción urgente y aquellos que se puedan salvar. Los que se puedan salvar, pues los que no se puedan salvar, pues los dejan morir. ¿Sí? Así es en las guerras, ¿no? Y luego más en las guerras antes de la Segunda Guerra Mundial, el servicio sanitario pues era muy precario. Sí, la Cruz Roja se formó en la segunda mitad del siglo XIX, durante la Guerra de Crimea. Ahí surgió la Cruz Roja, antes no existía. ¿Sí? Y era una constante donde veían a los heridos, veían a ver quién se va a salvar, a ver, pásalo, atiéndelo y no, pues este no tiene remedio, pues déjalo morir. Y también le daban preferencia a los oficiales, a los soldados rasos, pues prácticamente los dejaban morir. ¿Sí? De teniente para arriba, pues sí los salvaban. ¿Sí? Y me dio risa porque en una película precisamente están haciendo esto, andan seleccionando qué heridos tratar y cuáles no tratar, y están todos acá convalecientes, ¿no? Tumbados según ellos. Y llega uno, y le dice, no, este no, ya tiene perforada la carótida interna. Ay, por favor. O sea, ya desde cuando se hubiera muerto. Si le hubiera perforado la carótida interna, ya no lo hubieran encontrado vivo. Sí, o sea, en cuestión de segundos se muere el paciente si se perfora la carótida interna. Ok. Sus ramos son los siguientes. No se preocupen, no se me estresen. La única que si acaso vamos a ver es esta, la arteria oftálmica. Está la arteria carótido-timpánica que irriga caja del tímpano, un ramo para el ganglio de Gasser, un ramo pituitario, ramo para la dura madre. Pero dichos ramos anteriormente descritos son poco importantes comparados con la arteria oftálmica. ¿Sí? Esta sí la vamos a ver. Y ramas terminales son 4, la arteria cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior y coroidea anterior. Se las menciono, pero igual no se estresen por aprendérselas. Aquí la tenemos, otra imagen. Esta imagen es de Gray clásico. Esta imagen ya se dejó de usar. Carótida primitiva, carótida externa, carótida interna. No desprende ninguna rama hasta que llega al conducto carotidio. Vean,
orificio inferior del conducto carotídeo, lo recorre dentro del peñasco del temporal y emerge por el conducto anterior o superior del conducto carotídeo, ¿sí? A nivel del vértice del peñasco. Ahí va a emerger y va a empezar a desprender sus ramos colaterales y terminales, ¿sí? Repasando la carótida externa, tiroidea superior, lingual, facial, faringea, esta debe ser la occipital, más arriba estaría la aurícula posterior y obviamente a nivel del cuello del cóndilo, maxilar interna y temporal superficial. Ok, arteria oftálmica. Arteria destinada al globo ocular, se desprende de la carótida interna a nivel de la apófisis clinoides anterior. Es por eso que aquí hay un poco de confusión porque nos dice que a este nivel se desprenden sus ramos terminales, ¿sí? Entonces aquí generalmente no se considera ramo terminal, sino ramo colateral, pero si se fija, pues está como que al puro límite de donde termina la arteria carótida interna. Y penetra a la órbita por el agujero óptico, esto ya lo saben, ya lo vimos en osteología. Al entrar en la órbita está por fuera del nervio óptico, luego lo cruza oblicuamente pasando por encima de él para hacerse interna, es decir, tenemos el nervio óptico aquí, se ve bien mi brazo, esto siempre lo explico así, está mi brazo, este es el nervio óptico, la arteria oftálmica viene así, primero está externo y luego lo rodea así y se hace interna, a eso me refiero, ¿ok? Aplicada contra la pared interna de la órbita, gana el ángulo interno del ojo. Ay, me dan ganas de estornudar, pero se me va. Uy, no me gusta esa sensación. Bueno. ¿En dónde se dividen dos ramas? Ramas colaterales. Oh, son 11. La arteria lagrimal, la central de la retina, la supraorbitaria, arterias ciliares cortas, arterias ciliares largas. Ay, ahora sí. Ay, ya lo tenía desde hace rato atorado. Ok. Arteria muscular superior, arteria muscular inferior, arteria etmoidal posterior, pues ¿por dónde creen que pase? Pues precisamente por el conducto etmoidal posterior. Ay, aquí todavía tengo la literatura antigua. Ay, perdón. Esta pasa por el conducto etmoidal posterior. Sí, aquí este nombre también está correcto, pero es un nombre más viejito. Y la arteria etmoidal anterior, igual, se introduce por el conducto etmoidal anterior. Y se distribuye en las meninges y la pituitaria. Recuerden que ese conducto comunica indirectamente órbita con piso anterior de cráneo. ¿Sale? Arteria palpebral inferior, arteria palpebral superior. Y ramas terminales son la arteria frontal y la arteria nasal. Esta es la que anastomosa, se une con la arteria angular o porción terminal de la facial. ¿Ok? No se preocupen, esta no pregunto todas sus ramas, no tiene caso. Aquí la tenemos, la arteria oftálmica y lo que les explicaba. Se aplica primero externamente y luego la cruza para volverse interna. Y en este trayecto pues desprende varias ramas, la arteria central de la retina, la lagrimal, las ciliares cortas y largas, las musculares, ¿sí? Esta es la supraorbitaria, ¿sí? La etmoidal posterior, etmoidal anterior y la frontal. ¿Okay? Y la nasal, la que está más aplicada internamente. Esta es la que se anastomosa con la facial. ¿Sí? Arteria infraorbitaria. Se las menciono, la vemos un poquito más a profundidad que las otras ramas de la arteria carótida interna, porque en su práctica de angiología hay recorridos y me parece que uno de esos recorridos involucra esta arteria. Ok, ramas terminales de la carótida interna son 4. Arteria cerebral anterior,
Se dirige hacia adelante y adentro y se anastomosa con la del lado opuesto por la arteria comunicante anterior. Esto lo debieron haber visto en anatomía general. Estas arterias, junto con la arteria cerebral posterior, forman el polígono de Willis. ¿Sí? No sé si lo llegaron a ver en anatomía general. El polígono de Willis. Arteria cerebral media se dirige hacia afuera y se introduce en la cisura de Sibio. Ya estamos hablando de neuroanatomía. La arteria comunicante posterior se dirige hacia atrás y va a desembocar en la arteria cerebral posterior, que es una rama de la arteria vertebral. En realidad no es una rama, más bien son las dos arterias vertebrales que se fusionan y forman esta arteria. Estas tres arterias forman con la cerebral posterior el polígono de Willis. Y por último, la arteria coroidea anterior, que irriga el ventrículo lateral. Esto ya lo debieron haber visto en neuro. Y aquí tenemos el dichoso polígono de Willis. ¿Sí? Aquí está la arteria cerebral media. Es la carótida. Ahí siempre hay confusión, por eso es que nunca la pregunto. ¿Sí? Casi siempre la práctica de angiología la ven con la doctora Irlanda. En los semestres anteriores, todas las prácticas de angiología se las aventó ella. Porque yo estaba en curso que terminé el fin de semana pasado. Fue mi graduación y por eso no hubo clases el lunes. Ya los próximos semestres, pues yo ya les voy a dar completamente la práctica de angiología. Y les preguntaba el polígono de Willis y siempre había confusión. ¿Sí? Ponía el señalamiento y aquí todavía es parte de la carótida interna y se confundían con la arteria cerebral media. No tiene caso estudiar esto, no lo van a volver a ver, no van a operar cerebro, obviamente, entonces pues nada más con que sepan que ahí está. La arteria basilar, de donde se desprende la arteria cerebral posterior, viene de las vertebrales. Aquí estas son las vertebrales, una de cada lado, llegan y se fusionan y forman la arteria basilar. ¿Sí? Aquí se vería mejor. Estas dos vienen de las vertebrales. Y la arteria vertebral viene de la subclavia. Ok, aquí está otro diagrama. La arteria carótida interna, aquí está seccionada. La arteria oftálmica, la cerebral media. Esta es la cerebral anterior, la arteria comunicante anterior, arteria comunicante posterior, tronco basilar o arteria basilar y arteria cerebral posterior y la arteria vertebral. Profe, ¿Sí? ¿cuándo sabemos cuándo pasa de arteria carótida interna a arteria cerebral media? Arteria cerebral media. Aquí tendríamos que ver osteología. Aquí estaría la apófisis clinoides anterior. A este nivel estaría la apófisis clinoides. ¿Sí? Obviamente en esta imagen pues no viene. ¿Sí? No viene esa referencia anatómica. Pero por dentro de la apófisis clinoides anterior es carótida interna y ya por fuera de la apófisis clinoides anterior ya es la arteria cerebral media. ¿Sí? Ese sería el punto de referencia. Pero no se estrese, no se preocupe, no lo pregunto. ¿Sí? Ah, ok, gracias, profe. De nada. La arteria subclavia es una arteria, pues un poquito, también muy extensa. Vamos a verlo muy superficial. De hecho, no sé si lo notaron, pero de lo que pregunto en cada clase, ahorita no he preguntado porque tengo que ponerme al corriente, ¿sí? Por eso no les he preguntado, pero no se preocupen, el viernes sin falta les voy a preguntar, ¿sale? De las preguntas que yo hago, el examen está basado en esas preguntas, ¿sí? No sé si lo habrán notado, ¿ok? Entonces, no se preocupen, nunca pregunto de la subclavia. La subclavia nace a la derecha del tronco anterior brachiocefálico. Recuerden, del tronco arterial brachiocefálico se va a desprender la arteria carótida común y subclavia del lado derecho.
y la izquierda nace directamente del callado aórtico. Ok, yo creo que esto ya lo tienen bien presente. Relaciones, las arterias subclavias difieren dependiendo del lado, siendo la derecha más corta que la izquierda. Tampoco son iguales en los dos lados las relaciones. En este concepto podemos considerar la arteria dividida en tres porciones. Por dentro de los escalenos, esta es una referencia anatómica importante que ya les habían mencionado cuando vimos los escalenos. Entre el músculo escaleno anterior y el escaleno medio, en medio de las inserciones de esos dos va a pasar la arteria subclavia. También va a pasar el plexo branquial, ¿sí? Pero es una muy buena referencia para que ustedes cuando vean músculos puedan utilizar esta referencia de la arteria subclavia para poder diferenciar el escaleno anterior del medio. ¿Ok? Profe, tenía ¿Sí? una pregunta. ¿También se podría considerar que pasa por ahí el nervio frénico entre el escaleno medio y anterior? El escaleno medio y anterior. No, el nervio frénico viene aplicado, ¿sí? No pasa entre las dos inserciones. El nervio frénico está apoyado sobre el escaleno medio. No precisamente pasa por las inserciones, ¿sí? Está aplicado y se va para abajo. No es lo mismo que pase por las inserciones. Entonces, ese no se considera. Ok, por delante con la articulación esternoclavicular, por detrás con el nervio recurrente y la séptima vértebra cervical. Nervio recurrente, este viene del vago, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Por dentro con la carótida común, por fuera con la pleura. La arteria subclavia izquierda tiene además las relaciones siguientes, porque es más larga. Por delante con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, por detrás con la primera vértebra dorsal. Por fuera las relaciones con el pulmón son más extensas. Por último, el nervio recurrente izquierdo que rodea el callado de la aorta está relativamente alejado de la arteria. Ok, ya vamos a ver más a profundidad sobre todo esto de los nervios recurrentes, el derecho y el izquierdo. El derecho rodea la arteria subclavia derecha y el izquierdo rodea el callado aórtico, ¿sí? Entre los escalenos, tanto a la derecha como a la izquierda, la arteria está en relación por delante, obviamente, con el músculo escaleno anterior, que la separa de la vena subclavia. Por delante de este músculo está ya la vena subclavia, y del nervio frénico. Por debajo está la primera costilla, por detrás con el plexo branquial. Por fuera de los escalenos, la subclavia ocupa la parte inferior del triángulo subclavio, descansa sobre el plexo branquial y está en relación por delante con la vena subclavia y el músculo subclavio. Cualesquiera que sean estos, ni yo sé cuáles. ¿Sí? No es mi área. A mí me pagan por enseñarles de cuello para arriba. De la clavícula para abajo, ahí sí yo no sé. ¿Sí? Ramas colaterales son 7, que se distinguen en ascendentes, descendentes y externas. Ascendentes, la más importante es la arteria vertebral, que ya la vimos anteriormente. Sube la arteria vertebral, pasa por todos los agujeros transversos de las vértebras. Llega al encéfalo, se fusionan, forma el tronco basilar y del tronco basilar se desprenden las arterias cerebrales posteriores. ¿Sí? La arteria vertebral va a penetrar al cráneo por el agujero magno. Arteria tiroidea inferior. Esta es importante, nada más que lo ubiquen que la tiroidea inferior viene de esta arteria. Descendentes, esta ya no nos interesa, ya estamos hablando de ramas torácicas, mamaria o torácica interna, intercostal superior y suprema. Y externas, estas tampoco nos interesa, ¿sí? Si acaso la cervical profunda. ¿Sí? Y rama terminal, en realidad no la hay, se continúa como arteria axilar. Ok. Aquí la tenemos. La arteria subclavia, esta es la derecha. ¿Sí? La arteria carótida común, esta es la arteria vertebral. Vean, penetra todos los agujeros transversos hasta llegar al agujero magno por donde se mete al encéfalo.
También se divide, hay dos troncos, el tronco tirocervical, y el costo cervical, el de aquí. No tiene mucha... Esta imagen viene en su práctica, creo que está igualita, ¿sí? Para que no batallen en encontrar los nombres, pues aquí está. Lo único que tienen que hacer es revisar la presentación y aquí ya van a encontrar la clave, ¿sí? El objetivo de que pida que lo pongan, pues es que mínimo lo repasen, ¿sí? Ese es el objetivo. Y esta es la única que quiero que ubiquen, la tiroidea inferior, nada más. Porque tenemos una tiroidea superior, también hay una tiroidea media, pero es inconstante, ¿sí? Que obviamente van a irrigar a la glándula tiroides. Arteria vertebral, ya para terminar con arterias, esta ya es la última. Nace profundamente por delante de C7, sigue un trayecto ascendente y atraviesa a partir de la sexta vértebra cervical todos los agujeros de las apófisis transversas, el agujero transverso. ¿Sí? Si recuerdan, es una característica de las vértebras cervicales, que tienen sus apófisis transversas y en la base tienen dos agujeritos, dos a cada lado. Penetra en el cráneo por el agujero occipital o agujero magno, gana la cara anterior del bulbo rodeándolo y se une con la arteria opuesta para formar el tronco basilar. Colocado en la línea media, se dirige hacia adelante y al llegar al borde anterior de la protuberancia se divide en dos ramas terminales, las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Que junto con las comunicantes posteriores, la cerebral media y anterior, forman el polígono de Willis. Ramas colaterales, pues bueno, las voy a mencionar, pero no se preocupen, no se las tienen que aprender. Ramas espinales, ramas musculares, arteria meningia posterior, vean aquí hay otra meningia posterior. Meningia posterior puede venir de la faringe ascendente. ¿Y de cuál otra? A ver, ¿quién me recuerda? Del occipital. Y aquí tenemos otra meningia posterior. Espinal posterior, espinal anterior, arterias cerebelosas inferior y posterior. Ok. Ramas protuberanciales, auditiva interna, cerebelosa, anterior e inferior, cerebelosa superior. Ok. No se preocupen, solo las menciono, no se las tienen que aprender. Esto pues ya tiene relevancia para el neurocirujano, nosotros no. Ramas terminales, el tronco basilar se bifurca y forma las arterias cerebrales posteriores, algo que ya les mencioné anteriormente, derecha e izquierda. Estas dos arterias forman una curva regular, reciben la arteria comunicante posterior para poder formar el polígono de Willis y termina en el hemisferio cerebral. Aquí tenemos otra vista. Este es el tronco arterial brachiocefálico, arteria carótida común. Esta sería la externa, está seccionada, esta sería la interna. ¿Sí? Aquí estaríamos a nivel de las apófisis clinoides anteriores. Aquí ya sería la cerebral media, a partir de aquí. Cerebral anterior, por aquí estaría la oftálmica, o no sé si sea esta, pero no se dirige hacia atrás, esta debería estar dirigida hacia adelante. Esta es la comunicante posterior, esta es la vertebral, se unen, tronco basilar, cerebrales posteriores, y cierran el polígono de Willis. ¿Sí? Otra vista. ¿Ok? Ay, todavía me faltaba esta. Ay. ¿Cuántas me faltan? Ah, ya es la última. Ok, tiroidea inferior. Igual, rama de la subclavia. Nace algo por fuera de la vertebral, se dirige hacia arriba, comprende en una primera curva de concavidad inferior el gran simpático y el paquete vasculonervioso del cuello, a la altura del tubérculo de la sexta vértebra cervical, y luego describiendo una segunda curva de concavidad inferior, llega al cuerpo tiroides. Ramas colaterales, ramas para el esófago y tráquea, ramo laringeo posterior para la parte posterior de la laringe, arteria cervical ascendente que llega al axis y da ramas a los músculos prevertebrales y a la médula.
Y ramas terminales al llegar al ángulo inferior del cuerpo tiroides, de las ramas inferior, posterior y profunda destinada a este órgano. No se preocupen, aquí menciono sus ramas, pero no es necesario que se las aprendan. ¿Sí? Aquí las tenemos. Esta es la tiroidea superior, aquí está la tiroidea inferior. ¿Sí? Y hay una inconstante que es la tiroidea media. A veces está, a veces no está. ¿Sí? Tronco tirocervical, tiroidea inferior y llega aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda con arterias de cabeza y cuello? ¿Alguna que no les haya quedado muy claro? ¿O todo bien? Ok. Bueno. Entonces, continuemos. A ver, déjenme buscar la presentación de venas. Muy bien. Venas de cabeza y cuello. Para que este tema se les haga más sencillo, pues primero tienen que dominar las arterias. ¿Sí? Las venas en la mayoría de los casos son homólogas a las arterias. Hay algunos casos en los que no. Y básicamente me voy a enfocar en qué difieren las venas de las arterias. ¿Sí? De hecho, en algunos cursos solamente estudian arterias y las venas las dan por hecho de que son homólogas. Y no es así. Sí hay ciertas diferencias. Aquí pues obviamente les voy a mostrar esas diferencias. Las arterias las empezamos a estudiar de los vasos más gruesos, por así decirlos, a los más delgaditos. Las venas por lo general se estudian al revés, de los vasos más pequeños a los vasos colectores más amplios. ¿Sí? Es un tema más sencillo las venas. ¿Sí? Nada más voy a hacer algunas aclaraciones muy puntuales. Si ahorita alguien tiene dudas con respecto a arterias, pues se les va a complicar un poquito más lo de venas. Ok. Vamos a empezar por estudiar la vena cava superior, la que llega al corazón. La vena cava superior conduce al corazón derecho toda la sangre venosa de la mitad del cuerpo situada por encima del diafragma. Trayecto empieza por arriba a nivel de la cara posterior del cartílago de la primera costilla derecha, en donde está formada por la unión de los dos troncos venosos brachiocefálicos, desciende verticalmente a lo largo del borde derecho del esternón y va a abrirse a la aurícula derecha. Ya saben, si recuerdan la circulación del corazón que vieron en anatomía, pues ya saben de qué estoy hablando. Afluentes, aquí en las venas no hay ramas, ni colaterales ni terminales, hay afluentes. Es decir, ¿qué vasos llegan a la vena? ¿Me explico? La vena cava superior recibe la vena ácigos mayor y los dos troncos venosos brachiocefálicos. ¿Sí? En arterias hay solamente un tronco. ¿Sí? En venas sí hay dos a cada lado. ¿Sí? Troncos venosos. Y aquí la tenemos, tronco venoso brachiocefálico. Ahí me perdí la referencia. Este debería ser el izquierdo y este el derecho. ¿Sí? Derecho, izquierdo. Y aquí vena cava superior. Aquí pues se ha disecado el corazón. Sí, pero llega a la aurícula derecha. Troncos venosos brachiocefálicos.
El número de 2, derecho-izquierdo. Los troncos están situados en la parte superior del tórax. Origen tanto en uno como en el otro lado. Nacen por detrás de la articulación esternoclavicular, en donde reciben la subclavia y la yugular interna. ¿Sí? Vamos a verlo. Así es cierto. La subclavia y la yugular interna. ¿Sí? Son sus afluentes. Desde este punto se dirigen hacia la cara posterior del primer cartílago costal del lado derecho, en donde se reúne formando la vena cava superior. Ok, creo que esto ya quedó claro. Comparación de los dos vasos, los dos troncos son diferentes por su longitud, dirección y relaciones. Por su longitud, el izquierdo mide 5 centímetros y el derecho solo 3. Su dirección, el izquierdo es casi horizontal y el derecho casi vertical. A ver, vamos a verlo. Sí. Casi horizontal y el derecho casi vertical. Y relaciones, ay, no, qué flojera, no, esto no. ¿Sí? Afluentes. En los troncos brachiocefálicos terminan 6 grupos de venas. Venas del miembro inferior, venas de la cabeza, que son las que nos interesan, venas de la cara también, venas del cuello, bueno, algunas, no todas, venas del tórax, esto, ñe, y venas del raquis, pues con mucha mayor razón, ñe, no nos interesa. Esto es lo que a nosotros nos compete. Aquí está. Vena yugular interna, vena yugular externa. ¿Sí? Que vendrían siendo casi homólogas a la carótida externa, carótida interna, pero no tan así. ¿Sí? Porque la vena yugular interna, que es la que recibe la sangre venosa del encéfalo, también recibe sangre venosa de la cara y el cuello. ¿Sí? Esa es la primera diferencia. ¿Sí? La yugular externa, si se fijan, es de menor calibre. No podría considerarse ser homóloga a la carótida externa, porque recibe menos afluentes. ¿Sí? Y vamos a ver cada uno de estos afluentes. Y también les voy a explicar aquí una controversia en tanto la literatura francesa como la anglosajona. Vena subclavia se extiende desde la clavícula a la articulación esternoclavicular, en donde forma, reuniéndose con la vena yugular interna, el tronco brachiocefálico. Ok, creo que no hay duda en esto, ¿no? Vena subclavia, vena yugular interna, y ya forman el tronquito. En ambos lados se relaciona por delante con el músculo subclavio, con la extremidad interna de la clavícula, por detrás con la arteria subclavia, de la cual en la parte... Ay, sí. No nos interesa. Esto sí. Venas de la cabeza. Tenemos venas encefálicas. Los senos de la dura madre. Aquí una aclaración. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre un seno de la dura madre y las venas encefálicas? Porque prácticamente las dos están dentro del cráneo. Pero, ¿qué onda con esto? A ver, ¿por qué a unos se les dice senos y a otros se les dicen venas encefálicas? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se anima? Si me equivoco, ¿no me regaña? Ay, claro que no, cuando los he regañado porque se equivocan. O sea, según yo, un seno es porque contiene más cosas, ¿no? ¿Porque contiene qué? O sea, contiene como más cosas. O sea, más, sí, como un nervio o cosas así. Ah, Por eso se le llama seno. lo está asociando con el seno cavernoso, ¿no? Pero no, ¿No nada que realmente, ver? no realmente no, porque hay los otros senos, solamente el único que contiene estructuras vasculares y neurales es el seno cavernoso. Ah, ok. Pero los otros senos, el seno longitudinal superior, el inferior, el recto, el transverso, el sigmoideo, no contienen estructuras vasculares ni neurales. ¿Líquido cefalorraquídeo? No, tampoco. Voy. ¿No? ¿Se dan por vencidos? ¿No es porque las venas desembocan en los senos? Mm, sí, algunas venas desembocan en los senos, pero no es lo característico.
Profe, ¿no será que se encuentran entre la dura madre? O sea, dentro de la dura madre. Sí es, esa es una. Es la principal característica. Los senos de la duramadre están tabicados, es decir, están rodeados de meninges. Y las venas encefálicas, obviamente no. Las venas encefálicas están apoyadas sobre las meninges, pero no están rodeados de meninges. Esa es la gran diferencia entre los senos de la duramadre y las venas encefálicas. Y otra característica de los senos es de que tienen forma irregular. Por ejemplo, el seno cavernoso tiene forma de polígono, su luz tiene forma de polígono. El seno longitudinal superior tiene forma triangular, su luz, o sea, no es una tripita, ¿sí? Forma un triangulito, ¿sí? Esas son las principales diferencias entre senos de la dura madre y venas encefálicas. ¿Quién me contestó antes de que se me olvide? Luis Arturo Jiménez. Luis Arturo Jiménez. A ver, déjenme sacarla de participaciones. Ay. Jiménez. Jiménez Velasco, ¿verdad? Ok. Sí. Muy bien. Venas meningias, venas diploicas, a chingar, a ver qué onda con este nombre. ¿Qué querrá decir diploicas? ¿Están en el diploe? Pues sí, así de sencillo, están en el diploe. Macías. Y venas tegumentarias que pues están en la piel. ¿Sí? Pues vamos a empezar por estas venas. Venas del encéfalo. No se preocupen, solamente las menciono, no se las tienen que aprender. ¿Sí? Se distinguen en venas superficiales y venas profundas. Aquí hago otra vez la aclaración. No indagaremos a superficie sobre este tema. De este grupo solo es destacable venas cerebrales superiores, vena cerebral media superficial o de Silvio, las profundas, la vena anterior del septum pellucidum, vena talamoestriada superior. Creo que esto lo debieron haber visto en neuro, ¿no? ¿Sí lo vieron en neuro? ¿No? Vena cerebral, bueno, más bien debería, pero ¿tuvieron clase de neuro el semestre pasado? Ok. Con Franco. Sí, ok. Muy bien. Sí. Ya no pregunto más. Okay. Vena cerebral interna, vena cerebral mayor, vena basal o de Rosenthal. Ok, de todos modos no se preocupen, ¿eh? No es... Pues aquí tenemos, bueno, aquí vemos muchos de los senos y también vemos venas. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una vena, aquí. Sí, esta también es una vena. Es la de Rosenthal, ahí por no, la de Rosenthal es esta. ¿Sí? La diferencia, porque es que básicamente pues, se ven igual. Dicen, pues, ¿cuál es la diferencia entre un pinche seno y una vena? Pues el seno es que está tabicado de meninges. O sea, tanto hay meninges por arriba como por abajo, y las venas no. ¿Sí? Los senos, este es un tema sencillo, interesante. Este sí voy a pedir que se los aprendan. Además es muy sencillo aprendérselos, la verdad no hay ninguna complejidad en ellos. Si ya se saben los surcos de la cara interna del cráneo, pues ya esto se les va a hacer bien sencillo. Llámese senos de la duramadre unos conductos venosos de forma triangular o redondeada situados en el espesor de la duramadre. Todos ellos están formados de dos túnicas, una externa que es la misma duramadre y otra interna que es endotelial. ¿Sí? Pueden dividirse en senos pares y senos impares. He aquí la diferencia entre un seno y una vena, que están tabicados por meninges, ¿sí? Y que son de forma irregular. Los senos pares son 14, 7 a cada lado. El seno lateral o transverso se extiende desde la protuberancia occipital interna al seno sigmoideo. Este ya saben dónde se encuentra.
¿Sí? Si recuerdan, el surco del seno transverso. Está la protuberancia occipital interna y los surcos a los lados. Ahí se apoya este seno. ¿Sí? Siguiendo el canal lateral entre las fosas cerebrales y las fosas cerebelosas, comprendida en la tienda del cerebelo hasta la base del peñasco. Seno sigmoideo, este también ya saben cuál es. Surco del seno sigmoideo, el que tiene forma de S itálica, S alargadita. ¿Sí? El que llega hasta el agujero yugular. Es el que se continúa con el seno transverso. Viene el seno transverso y luego baja, forma la S itálica y baja y llega hasta el agujero yugular. Corresponde al surco sigmoideo y llega hasta el agujero rasgado posterior o yugular, donde se continúa con la vena yugular interna. Ahí empieza la vena yugular interna. Seno cavernoso, este ya saben cuál es, el que se encuentra a los lados de la silla turca. Ahí están ahí labrados unos surcos laterales, ahí se apoya este seno. Situado a cada lado de la silla turca, se extiende desde la parte más ancha de la hendidura esfenoidal hasta el vértice del peñasco. Está tabicado por bridas fibrosas y atravesado de abajo arriba por la carótida interna. Sí, es el único seno que está atravesado por otras estructuras. Y de atrás hacia adelante por el nervio motor ocular externo. En la pared externa de este seno se encuentran los pares craneales 3, 4 y 5-1. Aquí está el seno cavernoso, ¿sí? La arteria carótida interna. Y este es el par craneal 4, el abducens o patético. Ahí. Afluentes del seno cavernoso, es decir, ¿qué recibe el seno cavernoso? Por arriba recibe venas cerebrales anterior e inferior, por delante venas oftálmicas superior e inferior. Este es el único detalle que quiero que ubiquen, porque en su tarea de la práctica hay un recorrido que involucra esto. ¿Sí? Por detrás se comunica con el seno petroso inferior, que desemboca en la vena yugular interna. Lateralmente emite la vena del agujero oval que pasa junto con 5-3 por el agujero homónimo, llegando a la base del cráneo, terminando en el plexo pterigoideo. Ya vamos a ver qué onda con el pterigoideo, con el plexo pterigoideo. ¿Sí? Este sí es de importancia clínica para nosotros. Mucho, muy importante. ¿Sí? De hecho, cuando lleguen a anestesiología, van a escuchar mucho este término. Tengan cuidado con el plexo pterigoideo. Aguas con darle al plexo pterigoideo. ¿Sale? Ya vamos a ver qué es esto, qué onda con este dichoso plexo. Seno petroso inferior, ya saben, a los lados del clivus, ¿sí? Está el respaldo de la silla y más abajito está el clivus. A los lados del clivus está el surco y se va a encontrar este seno petroso inferior. Es continuación del seno cavernoso y se dirige hacia atrás, abajo y afuera. Al llegar al agujero rasgado posterior, desemboca en la vena yugular interna. Comunica con un paquete venoso que ocupa la fosita condilio anterior. Es el confluente condilio anterior. Esto ya es. No nos interesa mucho. Seno petroso superior, ya saben cuál es, situado en el borde superior del peñasco. ¿Sí? Comunica por delante con el seno cavernoso, por detrás con el seno lateral, y así forman una especie de anastomosis colocada entre los senos. Seno occipital posterior o marginal, muy delgado, nace en el contorno del agujero occipital. Este es muy fácil de ubicar. Se dirige hacia atrás y arriba y se abre en el seno lateral, a nivel de la protuberancia occipital interna. El seno esfenoparietal o de Breschet sigue el borde posterior de las alas menores del esfenoides, comunica por fuera con las venas meningias. Y aquí los tenemos todos. A ver, creo que menos el, ¿dónde está el occipital? Bueno, estos ya son otros, no los mencioné. Es que son impares. Seno sagital superior, bueno, esto no lo hemos visto, porque es impar, solamente estamos viendo los pares. Seno sagital inferior es este, todavía no lo vemos. Seno recto es este, igual es impar, vamos a ver más adelante.
confluencia de los senos aquí o prensa de erófilo, en esta zona. Seno transverso, este de aquí, a los lados de la protuberancia occipital interna. Seno sigmoideo es este. ¿Sí? Seno cavernoso, aquí está, aquí y acá. Estos no los hemos visto, intercavernoso anterior y posterior. El seno esfenoparietal, sí, este, que sigue el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Seno petroso superior estaría por aquí. No se ve muy bien, pero no se preocupen. Hay una imagen donde sí se ve bien. Aquí se alcanza a ver un poquito. Y el seno petroso inferior, este de aquí. No se preocupen, les voy a poner más imágenes. Ok, bueno, y hasta aquí le dejamos. Ya mañana seguimos viendo los senos venosos impares y vamos a empezar a ver las venas de la cara y del cuello. ¿Sí? Vayan repasando las arterias, sobre todo de las que les dije que tengan principal énfasis en la arteria lingual, la facial, la temporal superficial, la maxilar interna, la auricular posterior. ¿Sí? Den más énfasis a esas. La oftálmica, nada más que pues va al ojo, obviamente, y uno de sus ramos, su ramo terminal nasal, se anastomosa con la facial. Básicamente no necesita nada más, ¿sí? Que de ahí se desprenden las etmoidales posterior, anterior, la lagrimal, ¿sí? Cuando veamos oftálmico, ahí incluso pueden aprenderse las ramas de la arteria oftálmica porque ahí son homónimas a las de 5-1. ¿Sí? Pero no se preocupen, no exijo que se las aprendan. De la arteria subclavia, pues que de la subclavia se desprende la tiroide inferior y la vertebral, y que la vertebral va a formar el tronco basilar, y del tronco basilar se desprenden las arterias cerebrales posteriores y forman el polígono de Willis. Básicamente, con eso me doy por bien servido. ¿Sale? Para no cansarlos, que de por sí la materia es bien pesada. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos con este tema. Ok. ¿Sí? Yo tengo duda, pero es sobre la práctica bueno, la que se entrega el jueves. De los músculos que son para decir sí, no, solamente tomamos los que son los de la nuca, o sea, los de los 4 planos, o podemos poner, es que, por ejemplo, yo había puesto el esternocleidomastoideo, porque revisa el movimiento de rotación. Así es, Entonces, sí. no ponemos únicamente los de los 4 planos, ¿verdad? No únicamente. La mayoría van a ser de los de la nuca. Mire, para decir sí, busque los que sean músculos extensores y flexores. ¿Sí? Esos son los que nos ayudan a decir sí. Y los no son los puros músculos rotadores. ¿Sí? Que si hay músculos laterales profundos que intervienen, pues igual hay que incluirlos. Sí. ¿Ok? Y si dice que imprime movimiento de rotación. Es para decir no. Ok, está bien. ¿Sí? Gracias. O sea, para decir sí son extensores y flexores. Y para decir no son rotadores. Ok. ¿Ok? Gracias. No de qué. ¿Sale? Muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Hasta luego. Gracias, profe. Bye. Gracias. De nada, hasta luego.